nunca dejen pasar una hipertensión secundaria. Porque la hipertensión secundaria la tratan y se acabó. La hipertensión primaria, desde que le diagnostican hasta que se muera, va a tener una placa que dice hipertenso. El paciente con hipertensión secundaria resuelve su problema secundario y se acabó la hipertensión por lo general. Entonces no se les puede pasar a un paciente de hipertensión secundaria, en primer lugar. En segundo lugar, ya la hipertensión no es solamente manejar cifras. Si bien hasta ahora la gran discusión es el famoso estudio Al-Had, en donde el diurético es igual que cualquier otro tipo de antihipertensivo para disminuir la morbimortalidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más barato? Diurético. Hidroclorotiazida, es el tratamiento más barato. Aunque ahora con los YECA de medicamentos genéricos la cosa está mucho más simpática. Pero ¿qué necesito monitorear en un paciente hipertenso? El daño de órgano blanco. Y en la clase les han enseñado cómo monitorear el daño de órgano blanco. Un órgano blanco a monitorear. Riñón. Otro órgano blanco a monitorear. Retina. Otro órgano blanco a monitorear. Corazón. Otro órgano blanco a monitorear. Arterias. Y les han enseñado cómo monitorear el daño de órgano blanco. Eso es lo que ustedes tienen que aprender ya como médicos generales. Que el de Cayetano, que el de San Marcos monitoree solo presión. Ustedes ya saben cómo monitorear órgano blanco, porque así es como tienen que hacerlo. Ya no es solo controlar cifra, que baja la morbimortalidad. Nadie les dice que no. Pero el monitoreo del órgano blanco nos permite ajustar. Ya sé que el paciente va a ir al precipicio, pero ¿con qué velocidad va? Monitoreo el órgano blanco. Y elijo mi tratamiento. Y para elegir mi tratamiento, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia periférica, insuficiencia arterial periférica, ¿le voy a dar betabloqueadores? No. Está contraindicado. Si le doy betabloqueador, que es un buen antihipertensivo, dejo que se cierre esos vasos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos el medicamento. Primo, no cede. Primero, no hacer daño. Entonces en hipertensión es muy importante las reacciones adversas. Si tu paciente tiene tos, ¿le vas a dar el antihipertensivo más barato como el captopril? Bien difícil, ¿no? No te digo que no, porque tú no sabes cuál es la causa de la tos. Pero hay que tenerlo presente. Entonces, eso se los he enseñado también en la mañana el doctor Avilés. Entonces ustedes ya como médicos generales ya saben, primero, cuidado con las hipertensiones secundarias. Segundo, controlar mi daño de órgano blanco. Y tercero, los efectos adversos. La cosa clara. Cualquier duda me avisan. Segunda clase. Taquiarritmias. Dentro de taquiarritmias, como ustedes han tenido seminarios, ¿no es cierto? Han tenido el seminario de arritmias auriculares, han tenido el seminario de contracciones prematuras. A mí no me preocupa. Pero sí me preocupa una clase a la cual el doctor Solari se ha esforzado y les ha dado, independientemente de todas las causas, pero fibrilación auricular. Porque esa es nuestra necesidad que no se nos puede pasar como médicos generales. Y especialmente porque el paciente con fibrilación auricular, que no tiene valvulopatía, lo tienes que anticoagular. Me gusta el concepto. Entonces voy a buscar factores para anticoagularlo, porque tengo que anticoagularlo. Y si voy a anticoagular, ¿de qué tengo que cuidarme, Benza? Lo contrario a la anticoagulación, ¿cuál es el riesgo? Sangrado. ¿Ah? ¿Sangrado? Hemorragia. Entonces el doctor Solari les ha metido a eso, ¿no? Fibrilación auricular no valvular, tengo que anticoagular. ¿Qué criterios tengo para anticoagular? ¿Qué criterios tengo para no anticoagular? ¿Y qué criterios tengo para cuidarme de la hemorragia? Eso es lo que ustedes tienen que aprender como médicos generales. Lo otro, ¿cuándo una fibrilación auricular? ¿Y qué tipo de tratamiento tengo que darle? No es igual
un agudo que uno persistente o uno crónico. No es igual uno que se está ahogando en emergencia que uno que está tranquilito, caminando como si nada. ¿Qué más? Bradicardias. El problema de las bradicardias es que es fácil, las metemos rápidamente a que sea bloqueo, es decir, problema cardiovascular, pero nos olvidamos de las enfermedades sistémicas que pueden producir bradicardia. Nuevamente, si no, la bradicardia es un síndrome. Necesito encontrarle la etiología para darle su tratamiento. Entonces todo el mundo piensa solamente en bloqueos, problemas cardiovasculares, pero hay enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la hipercalemia. Y causas de hipercalemia hay un montón, ¿no? ¿Se acuerdan? La aldosterona. No, la aldosterona, doctor, el hiperaldosteronismo es hipocalemia. Y eso es taquiarritmia. Hipocalemia es taquiarritmia. Hipercalemia es bradiarritmia. Entonces ya no estamos solamente en síndromes, ahora tenemos que pensar en etiologías, porque si no, ¿qué tratamiento les doy? Y por último, EPOC, hipertensión pulmonar. Entonces recordar las causas de hipertensión pulmonar. Una, porque el corazón izquierdo falla. ¿Cómo está la presión capilar pulmonar? ¿No es cierto? Así, automático. Si el corazón izquierdo falla rápidamente, la presión capilar pulmonar está aumentada. La segunda, por problema pulmonar. ¿Cómo está la radiografía? ¿Cómo están las pruebas de función ventilatoria? Una tiene que estar alterada. La tercera, la tromboembolia pulmonar crónica, que no tiene nada que ver con tromboembolia pulmonar aguda, que no tiene nada que ver con tromboembolia recurrente. La tromboembolia pulmonar crónica es esa tromboembolia que tuvo alguna vez y que dejó el trombo ahí. Recuerden que el doctor les decía, ustedes cuando anticoagulan, no anticoagulan para que ese trombo se destruya, anticoagulan para que ese trombo no crezca y permiten que su sistema antifibrinolítico destruya el trombo. Pero cuando no lo puede destruir totalmente, comienza a generarse un problema de hipertensión pulmonar. Eso se llama tromboembolia pulmonar crónica. Y eso generalmente solo es cirugía. Y arrasar. 50% de mortalidad quirúrgica. Tercero, cuarto, otros, ¿no? Pero que enseñó otros. O problema de la misma arteria pulmonar, la hipertensión pulmonar idiopática. Y ahí metió conectivopatía, ahí les metió anfetaminas o otros anoxígenos, que es la hipertrofia de la arteria pulmonar. Y por último, recordar, ¿qué cosa es hipertensión? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia. Todo lo que aumente la resistencia producirá siempre hipertensión, incluso la pulmonar. La insuficiencia cardíaca, el problema pulmonar, la tromboembolia pulmonar, la hipertrofia, todo eso produce aumento de la resistencia. Gasto cardíaco. ¿Qué cosa es gasto cardíaco? Flujo por tiempo. Flujo, cantidad. Las cardiopatías congénitas. De izquierda a derecha, la sangre del lado izquierdo llega al corazón derecho, que está recibiendo la sangre del corazón derecho. Esa mayor cantidad sale por la arteria pulmonar. Mayor cantidad, hipertensión. Pero eso es de problema congénito, que lo van a ver en la 7ª sesión. Muy bien. Y ya saben ustedes, ¿qué es cor pulmonar? Un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda que hace hipertensión pulmonar, ¿es un cor pulmonar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Si uno quiere remarcar y nunca se olviden, hay que presionar. Entonces ya se acuerdan ustedes y dicen, ¡no! ¿Cuál es la principal causa del cor pulmonar? ¿Quién dijo algo de derecho? ¿Quién dijo algo de derecho? Perdón, rápido, no nos... ¿Ya qué dijiste? Una causa de cor pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha. Causa.
¿Cuál es la causa que les ha machacado? 15 veces les ha mencionado el nombre. La insuficiencia cardíaca derecha es la consecuencia. Porque ¿qué cosa es cor pulmonar? La insuficiencia cardíaca derecha debido a un problema. ¿Sí? Entonces, mira el lenguaje, causa. ¿Sí? No te sientas mal. Gracias más bien por equivocarte. A propósito te has equivocado para que todos aprendamos. ¿Ya? Y la principal causa, como digo, 15 veces les ha dicho el doctor, a uno no les gusta el doctor Pino porque es repetitivo. Pero no se han dado cuenta que es repetitivo con lo que nunca deben olvidarse y es lo primero que se olvida. Muy bien. Y la otra causa de cor pulmonar, todas esas son crónicas. La otra causa de cor pulmonar es agudo. Causa. Causa. Agudo. Causa. Agudo. Causa. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Y eso sí es serio. Porque si ustedes no lo diagnostican, 1/3 de sus pacientes se va a morir. Si ustedes lo sospechan, solo un 2% se va a morir. Miren la diferencia de sospecharlo, de solo sospecharlo. Y para sospecharlo tengo qué cosa. ¿Qué les ha machacado el doctor para que sospechen? Para que tú digas, uy, esto puede ser una embolia pulmonar. ¿Qué criterios tienes? Los criterios de Wells. Tú estás en Puquio, no tienes dímero D. Los criterios de Wells. Primero la clínica. Si no les dice el doctor Avilés, primero la clínica. Los criterios de Wells. Una vez que lo tengas sospechado, uy, esto puede ser una tromboembolia pulmonar, anticoagulas. Te metes a la piscina a nadar porque tú sabes que la mortalidad de tu paciente es 30%. No puedes darte a filosofía. ¿Me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Entra. Pero no entres sin una persona que te pueda ayudar. Es decir, tienes que buscar el diagnóstico. Y si estás en Puquio y no tienes cómo llegar al diagnóstico, derívalo. Anticoagulado, pero derívalo. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque tienen que confirmar su sospecha. ¿Y por qué tienen que confirmar su sospecha? Porque la anticoagulación es 4 meses. Y no es cualquier anticoagulación. El que tenga una warfarina de 2.5 de INR, el riesgo de sangrado es el doble. El riesgo de sangrado es el doble. Por 4 meses. Yo lo estoy sentenciando a la doble posibilidad de sangrado solo por sospecha. Por eso es muy importante tratar de confirmar. Y en Puno, en Puquio, fuera de los criterios de Wells, ¿cuál va a ser la otra cosa que va a hacer que tu paciente sea anticoagulado? La hipoxemia, la desaturación y la radiografía normal. ¿Por qué mi paciente con una radiografía normal está haciendo hipoxemia? Las únicas insuficiencias respiratorias con radiografía normal, el asmático. Y el otro, el embólico. ¿Ya? Entonces los criterios de Wells. Y a eso le vas a agregar todo lo que has aprendido. Dímero D, ecografía, TAC, ventiloperfusión. Y ahí tienen los niveles de evidencia. Eso que dicen ustedes 1A, 1B, es importancia porque esos son los niveles de evidencia. 1A, nadie tiene duda, eso se tiene que hacer. Muy bien. ¿Algo más? Se acabó. Jóvenes, para razonar, no es ni satisfacción ni insatisfacción, porque yo no esperaba el porcentaje de desaprobados en neumología. Pensé que iba a ser un poco menos. No ha sido alto, ¿eh? Ha sido menos que el del año pasado, les aviso. Pero
Sí me ha preocupado algunas cosas. Mi satisfacción es que nadie ha hecho ningún reclamo, o sea que las preguntas han